Primero que nada, buenas tardes a todos los que están ahí del otro lado. Lo primero que voy a decir, cuando uno hace una tesina para la universidad, a diferencia de lo que yo pensaba cuando la estaba empezando a hacer, tengo más preguntas que respuestas. ¿Se entiende? O sea, uno no hace una tesina para decir, bueno, esto es así porque tal cosa. ¿Está bien? Esto genera muchas preguntas, ¿no? Fueron 10 años en la Universidad Nacional de Lanús, donde hice la carrera, la licenciatura en audiovisión. Y bueno, para recibirte, como toda carrera, tenés que hacer un trabajo final. Y una de las opciones era hacer una tesina, que es lo que hice yo. La compresión dinámica, en particular la dinámica del tambor, era algo que a mí siempre me llamaba la atención. Me preguntaba como músico, primero soy músico, luego soy licenciado y baterista para los que no me conocen. Siempre me preguntaba qué pasa con el volumen del tambor, ¿no? ¿Por qué tocamos tan fuerte? Sobre todo en el género rock, ¿no? Y no es una pregunta... No es una pregunta, digamos, despectiva, no quiere decir que haya que tocar más bajito. Es una pregunta que yo me hacía. Son preguntas que también se van planteando, ¿no? Entonces, por eso se llama análisis, ahora le voy a poner el título acá de vuelta, de la compresión dinámica del tambor, su uso técnico y estético, ¿no? Trabajo final integrado del tipo B, bueno, aparece mi número de teléfono también si me quieren llamar, cualquier cosa. Lo hice con otro profe que tengo en la universidad, que se llama Rodrigo Ruiz, que es muy, muy fenómeno. Un profesor que tengo que tuve desde los inicios de la carrera. Primero en sistemas de grabación 1, después en sistema de grabación 2. O sea, es un trabajo que yo no hice solo. Y además está mi amigo Gastón Gauna, que luego se va a conectar en un ratito vía Skype en la otra compu que tengo acá, en la torre de control, acá en Estudio Tilter, y va a contar su experiencia porque la parte empírica, o sea, el trabajo está dividido en 3 partes, ¿no? Me faltó decirles. Una parte donde yo hago el marco teórico. El marco teórico es reúno toda la información que hay sobre el tema. Después está la fase experimental, que es lo que hice en Tandil, en el estudio de Gastón, que se llama Nido Records. Y por último, el análisis de datos y conclusiones. Son 3 etapas de lo que vamos a hablar hoy. Espero que tengan tiempo porque yo quiero hablar bien del tema. No va a ser una charla así nomás. Y me parece que es un tema que está bueno verlo a fondo. Lo primero que me armé en esta especie de mapita, digamos, para contarles toda mi experiencia haciendo esta tesis, es lo que es estudiar en la universidad. Es una cosa que no tiene nada que ver por ahí con cualquier otra universidad. Porque es una universidad que nace, la Universidad Nacional de Lanús, de la práctica profesional. O sea, es una universidad, es una academia, digamos, es el ámbito académico, pero la carrera esta surge de la profesión, o sea, de un oficio que es el de sonidista. ¿Está bien? Entonces, las profesiones, así como las profesiones, no sé, el carpintero, hay cosas que se hacen haciendo. ¿Está bien? Hay mucho de prueba y error, pero bueno, cuando se diseña la carrera, hace creo que 30 años, me parece, si no me equivoco, sí, o 25 años que está la carrera ahí en Lanús, se arma todo una especie de cátedra, digamos, y las materias y todo, pero hay una parte que yo siento que me falta como músico y ahora como licenciado, que es la práctica diaria. O sea, yo siempre digo esto al principio, yo estoy produciendo bandas, estoy trabajando en grabaciones y eso, pero la verdad que tengo que ir a hacer sonido en vivo a una banda y me faltan horas de vuelo porque todavía no estuve en esa. Me dediqué toda mi vida a la música y además hice una carrera en la Universidad de Lanús. Eso es lo primero que quiero aclarar, no para hacerme lo humilde, sino para contarles muy bien desde dónde estoy parado. O sea, soy un baterista que soy muy curioso, siempre me gusta hacer cosas y hice una carrera de 10 años en la Universidad Nacional de Lanús y llegué a este trabajo final, ¿no? Que es el análisis de la compresión dinámica del tambor en el rock, su uso técnico y estético. ¿Está bien? Eso es la primera parte que quería decir primero que nada. O sea, que acá encontré más preguntas que respuestas. Voy a leerles así rápidamente el tema, ¿no? Uno cuando hace una tesis tiene que plantear un tema para que la gente que lo va a leer sepa en pocas palabras, digamos, de qué se trata. Entonces les digo que este escrito propone estudiar los factores técnicos y estéticos que se ponen en juego a la hora de grabar un tambor del género rock, observando específicamente qué sucede con los comportamientos de su sonido original y la posterior compresión dinámica. Y esto acá hay que hacer una salvedad. ¿Se comprime el tambor? Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante.
Si bien en la producción musical, para obtener el audio final, se realizan una serie de procesos y mezclas entre las diversas señales, aquí se limitará a analizar y establecer relaciones entre la técnica del músico, esto es muy importante, la técnica del músico, el sonido del tambor, ¿no?, del instrumento, sus dinámicas, los micrófonos del estudio y los compresores dinámicos. O sea, estas son las relaciones que yo iba a establecer en este trabajo. El objetivo de este escrito es crear un nuevo aporte al universo de las variaciones dinámicas, analizar el rol que cumplen el músico baterista, o sea, en este caso yo, porque fui el que hice el trabajo, la interpretación de la interacción de las distintas cadenas de audio y las relaciones que entre sí se establecen. Esto es muy importante, y para esto voy a saltear un poco toda esta parte y me voy directamente a la red de relaciones temáticas. Como cualquier trabajo, hay que tener una red de relaciones, todo el laburo. Estoy un poco torpe con la compu porque no estoy trabajando con mi compu, que laburo todos los días, así que sepan disculpar la torpeza con el mouse y todo. Bueno, red de relaciones temáticas. Esto sería como el resumen. Análisis de la compresión dinámica del tambor, el título. Y por un lado tenemos la compresión dinámica y por otro lado el tambor de rock, ¿no? Por más que es obvio, hay que hacerlo así. Su uso técnico y su uso estético, que es lo que yo fui aprendiendo, digamos, haciendo este trabajo. El del tambor tenemos los aspectos físicos y la técnica de tambor. Luego, en el mismo eje, o sea, al mismo nivel que estos dos, se desprende el rock como género musical, ¿no? ¿Por qué elegí el rock y no otro género musical? Ya lo van a ver después. Del rock tenemos la compresión dinámica en el rock y el sonido, ¿no?, con los parámetros que tiene el sonido. Todo termina en una grabación en el estudio profesional, que es la fase 2 de este trabajo, que es cuando fuimos al estudio de Gastón Gauna en Tandil con el profesor, y nada, estuvimos haciendo la prueba que les voy a mostrar ahora en esta sesión de Pro Tools que tengo acá, que es, digamos, por ahí lo que más quieren ver todos, ¿no? Que es como, bueno, dale, vamos a la parte, a los bifes, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a esto. Acá tenemos todos los canales, corresponden a un tambor solo. Ya van a ver, hay una foto por ahí que publiqué donde se ven todos los tambores, todos los micrófonos alrededor de un tambor, y tenemos el audio sin compresión y el audio con compresión dinámica, ¿está bien? Para que lo vean después. Pero vamos por partes. Seguimos acá en el PDF, que es el laburo este que hice. Que no sé, capaz que más adelante va a terminar esto en un libro o no sé, pero este es el trabajo impreso. Son 70 hojas de un lado solo, porque así se hacen los trabajos universitarios. Y ya directamente nos metemos de lleno. Antes que nada, quiero decirles, porque después me van a preguntar, la voz que me están escuchando a mí está saliendo por un micrófono Shure ESM7, pero el SM7 tiene muy baja la ganancia, entonces acá Federico de Estudio Cactus de Quilmes me prestó para que pruebe este aparatito que es hermoso. Es un booster que trabaja con Phantom, ¿está bien? Ahora bien, volvamos a esta parte donde estábamos hoy, el planteamiento del tema. Justamente eso, analizar la compresión dinámica. Se busca con esto integrar el ámbito académico y otras disciplinas como la producción musical y la práctica profesional. Apunta a los audiófilos atraídos por la grabación de baterías y al mismo tiempo a músicos con inquietudes en el audio. Si bien, esto es importantísimo, el eje del análisis de la dinámica del tambor en el rock surge del ámbito académico, porque yo soy un estudiante universitario, o era en ese momento, también se pretende insertar el tema en el marco de la práctica profesional con una perspectiva musical. ¿Está bien? Esto es para que le sirva a quien quiera. Este material me lo piden, se lo paso con muchísimo gusto. Bueno, acá hay una frase que cito que me parece alucinante. Hay 3 libros. Eso tenía que nombrar primero también. La bibliografía, ¿no? Me parece como muy importante dejar en claro. La bibliografía es muy amplia, pero hubo 3 o 4 libros que a mí me marcaron un montón. Uno de ellos es del cual, un libro que yo vi al principio de la carrera, que se habla de la historia de los instrumentos musicales, ¿no? Lo que sería la organología, o sea, analiza los comportamientos de los instrumentos musicales. Cuando se hace ese libro, no se analiza la batería, porque son todos instrumentos académicos. Se estudia el tambor, el timbal, los platillos, pero no la batería como la conocemos hoy en día.
Y de acá destaca una frase que es alucinante, que parece una tontería, pero a mí me resuena un montón, porque dice que los ingenieros de sonido frecuentemente retocan las grabaciones de un concierto, aumentando la intensidad de los pasajes pianísimos y disminuyendo la misma en los fortísimos. Por consiguiente, un tocacintas no puede otorgar los deleites de un concierto en vivo. O sea, esto es una frase que está ahí al pasar, hablando de la compresión dinámica, y dice un montón, porque si bien hoy la analizamos, los que están en el tema se pueden reír de esta frase porque es una frase bastante anticuada, habla del tocacintas, pero de esto también se desprende una teoría que yo tiro por ahí, que es como que desde que se graba cualquier sonido se está comprimiendo la dinámica. O sea, nada se graba con la dinámica, o sea, todo sonido que es transformado en audio termina de alguna manera comprimiéndose, quieras o no. Entonces dice que los ingenieros frecuentemente retocan las grabaciones. Eso me parece alucinante. Bueno, no voy a leer toda la introducción para que no sea un bodrio, pero sí dejo esto de fondo para nombrarles, o puedo ir directamente, a ver si voy así rápido, muy bien, a la bibliografía, porque es muy importante citar. Acá hay 4 libros que me parecen alucinantes. Uno, porque esto después lo van a buscar y van a querer tener el libro ustedes también. Instrumentos musicales, artesanía y ciencia, es el libro de Massmann y Ferrari que yo estoy citando al principio del trabajo. El segundo libro es uno de Federico Miraya, argentino, que habla de la acústica y los sistemas de sonido. Está editado por la Universidad Nacional de Rosario. El tercer libro es un superclásico en el audio, que es el Roederer, o sea, acústica y psicoacústica de la música. El famoso Roederer, así se lo conoce a este libro, que bueno, también ya conocía este libro antes de ir a la universidad. Y por último, hablando de la parte, digamos, más científica del asunto, es esta tesis que encontré en internet de un chico, no sé, creo que es un chico, puede ser una chica también, porque se llama Andreas Wagner, es de la Universidad de la KTH de Suecia, si no me equivoco, y habla de esto que es alucinante, que es el análisis que hace el tipo entre el baterista, el palillo y el instrumento. O sea, la interacción entre el palillo, el baterista y el instrumento. Resumiéndoles un poco lo que es esta tesis, que a mí me voló la cabeza como para empezar mi trabajo. Andreas Wagner lo que hace es conectar un micrófono piezoeléctrico en un extremo, en la punta de un tambor, y analiza los movimientos del palillo, la aceleración y el tiempo que dura la trasciente, y lo compara con la forma de onda, y está muy bueno, por lo menos a mí me voló la cabeza. Además habla de la oscilación del palillo y cómo intercede eso en el volumen y en el audio final, obviamente. O sea, la vibración del palillo, no es lo mismo, ya saben, si hay bateros viendo esto, no es lo mismo usar un 7A que un 5B o un 2B. Y todo ese trabajo lo hizo Andreas Wagner en el año 2006, que fue como un poco el disparador de esta tesis o esta tesina que armé yo para la universidad. Bueno, hay un montón de cosas más. Hay libros de batería también, de Don Famularo, It's Your Move, que está buenísimo porque también analizo la técnica de batería. Pero bueno, básicamente estos libros que estoy nombrando ahora fueron, digamos, los pilares de este trabajo que hice en la universidad. Voy de vuelta al principio, ¿está bien? Estoy presentando el tema, ya vamos media horita, más o menos 20 minutos de esta charla. Así que presenté el tema, les mostré la bibliografía, les adelanté un poco cómo fue la fase experimental. Así que vamos a meternos en la primera parte de este trabajo. Salteamos la introducción porque esto después se repite. Y vamos a meternos en lo que se llama el marco teórico. Ahora, cuando esté yendo para el marco teórico, vamos a pasar antes por la tabla de contenidos, que me parece que esto es lo que primero vemos cuando agarramos un texto así, ¿no? Vamos a ver el índice. Cuando uno al ver el índice de contenidos, ya podés leer un poco de qué va la cosa, y no solamente eso, sino cómo se arma la información. El ítem 1 es el marco teórico, después se desprende 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, que básicamente, para que no lo estén viendo así todo de una y no se vuelvan locos, hablo primero del tambor, del instrumento físico, cómo es el tambor. Luego hablo de las características del sonido en general, ¿no? De las cualidades del sonido. Luego de las subítems del ítem 1, que es el marco teórico.
Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, el marco teórico es todo lo que ya hay sobre el tema, ¿está bien? Uno cuando se pone ¿no? Es un trabajo de investigación al principio, mucho Google, horas y horas de Google viendo a ver qué se investigó, qué no, y bueno, de ahí sale el marco teórico. Así que, si quieren, voy directamente a 1.1 para que vean las cosas que estuve viendo sobre el tambor. Insisto, acá no se descubrió nada, simplemente estoy recopilando información que ya existe, ¿está bien? El marco teórico. Vamos ahí. Ahí vamos. Bien, marco teórico. El sonido, el audio o sonido que es registrado desde una perspectiva histórica lleva relativamente pocos años de desarrollo. Y acá es como mi forma de expresarme, ¿no? La primera canción grabada por Edison y su equipo data del año 1877. Pongo como se llama la canción para que el que la quiere buscar en YouTube. Inmediatamente surge la necesidad de compartir o expandir a lo largo del territorio esos sonidos y músicas grabadas mediante la radiodifusión. Como ya se verá, desde principios del siglo XX, con la llegada de las telecomunicaciones, que existe la compresión dinámica en el audio. ¿Está bien? Hay alguien que está gritando afuera. Ya vamos a ver por qué digo esto con tanta seguridad. Y acá hay algo muy importante en este trabajo, que es mi punto de vista. Se ha indagado acerca de la compresión dinámica en el tambor en libros especializados, publicaciones online, apuntes universitarios, tesis de grado, blogs, videos, tutoriales, también vi bastante de eso, diccionarios y enciclopedias online. Así como también se han realizado preguntas a técnicos e ingenieros y músicos en actividad actualmente. Los que me cruzaban por ahí en el año 2018, 2019, son testigos de esas charlas que hacía constantemente. Se hace difícil encontrar publicaciones acerca de un tema tan específico. Es por eso que para este escrito se ha recurrido a la investigación del estado del arte, o sea, al marco teórico, pero también a la experiencia personal, ya que quien realiza esta investigación, o sea, yo, es además de estudiante en la UNLA, músico, docente, porque doy clase de batería, y productor musical, porque produzco discos, ayudo a otras personas a grabar sus discos, con 20 años de carrera, o sea, sí, un poco más también. Más de 50 discos grabados. Que en realidad son más de 50 discos grabados, pero hay 50 que están en Spotify. Y esto no es para mandarme la parte, sino para decir, bueno, hice esto, y esto me mueve también a investigar, ¿no? Hay 50 discos que están grabados donde yo toco la batería, toco la percusión, donde yo hice Drum Doctor, donde hice producción, bueno, están todos en Spotify, están en la página web si lo quieren chusmear después. Más allá de las bandas con las que formé parte, también hay muchas bandas más. Entonces, esto me parecía importante, ¿no? Mi punto de vista. Este va a ser mi punto de vista y no es el único. Es el punto de vista de Sebastián, que hizo este trabajo. Bien, estamos en el marco teórico. Aspecto físico del tambor. No lo voy a leer absolutamente todo, pero sí me parece que está bueno hacer una pasada por esto, porque el tambor, por lo menos a los bateros, es nuestro alma, nuestro día a día, ¿no? Desde que empezamos a tocar la batería, que estamos estudiando la técnica de tambor. Entonces pongo que el tambor es un instrumento musical de percusión de la familia de los membranófonos. Se sabe que hubo tambores desde los orígenes de la civilización humana. Los tambores son utilizados en rituales sociales y religiosos. Se usan para incentivar las actividades cotidianas, ¿no? En determinadas culturas, como medio de comunicación a distancia, como expresión artística, ¿no? Que es la que la usamos nosotros en este mundo occidental, o por mero entretenimiento también, ¿no? También había puesto que se usan en las manifestaciones y todo eso, pero después me dio un poco de cosa y lo saqué. Como objeto sagrado, también hay tambores en ciertas culturas que son objetos sagrados. Se ha estudiado antropológicamente que viene acompañado desde hace miles de años el desarrollo de la humanidad. Y esto es verdad, parece por ahí una exageración, pero el tambor está ahí siempre presente. Cuando uno estudia un poquito de historia, siempre, no sé, desde las batallas para meter más miedo a la hora de enfrentarse a los enemigos, hasta los rituales y eso, el tambor siempre está ahí presente. El tambor más antiguo, bueno, hace 30.000 años, bueno, data, cómo llegamos al tambor de rock, cómo va evolucionando el tambor, vamos a llegar a este tambor, que es el que me interesa a mí, porque este es el tambor que usé para la tesis, ¿no? Es un Yamaha de brass. Por ahí, para sorpresa de muchos de ustedes, no usé Ludwig, no usé Supraphonic, que son los tambores más usados en la industria. Usé este tambor
que es el que tenía Gastón en su estudio. ¿Y por qué usé este tambor? Porque era muy similar al tambor de referencia que yo estuve usando en la fase experimental, porque no es que yo entré al estudio como un loco a pegarle el tambor. Yo estaba escuchando un tema que habíamos grabado hacía poco tiempo con los científicos del palo, entonces ya sabía las condiciones musicales y la interpretación que había hecho sobre esa música que iba a grabar de vuelta. Así que ese era el tambor que iba a usar en la fase experimental. Es un tambor Yamaha, les contaba recién. Se compone por un cuerpo o casco de latón, también llamado brass. Brass es un tipo de aleación de cobre y zinc. Bueno, cuenta con 2 membranas o parches, cosas que por ahí son obvias para nosotros, pero el que no sabe, el parche de arriba es más grueso que el de abajo. Bueno, uno es resonante, otro es el batidor. Y algo que lo hace distintivo a los tambores es la presencia de la bordona, ¿no? De esas cadenas que van por debajo, que es lo que diferencia del resto de los bombos o el resto de los toms, ¿no? Creo que está por acá lo de las bordonas. Bueno, o más adelante lo puse de vuelta. Modo oscilación de las membranas. Muy aburrido para hablar ahora en una clase de streaming. Lo que sí les tengo que decir de esto es que el modo oscilación es muy complejo. Es muy complejo. Nosotros vemos una cuerda de guitarra oscilar y la vemos en cámara lenta y es muy fácil ver que hay 2 puntos que se están moviendo, ¿no? O sea, hay 2 puntos fijos y se mueve algo en el medio. En el tambor no pasa lo mismo. Hay bastantes formas, ¿no? De hecho, acá cito a las figuras de Chladi, que son esas oscilaciones que seguramente vieron en un video que está dando vueltas por las redes sociales, donde se hace vibrar una membrana, se le pone arena y depende de los modos de oscilación se van formando estas diferentes figuras, ¿no? Que vemos ahí. A ver, díganme si se va viendo bien. Quedó de fondo ahí Prince, me parece. Vamos a frenar a Prince un poquito. Quedó en loop. Entonces, estábamos hablando de los modos de oscilación del tambor. Estos serían todos los modos en 3D que oscilan cualquier membrana circular, ¿no? Hola, hola, hola. Espero que se esté viendo bien porque hace rato que nadie escribe nada. Voy a chequear el WhatsApp por las dudas. Bueno, espero que se escuche bien. Y si no, sigo hablando como un loco. De los modos de oscilación, modo 1, modo 3, se va complejizando cada vez más. No voy a entrar en estos detalles porque es un moño, la verdad. Todo joya, me dice, sin music. Bueno, joya, sí, la verdad era sin música de fondo. No voy a entrar en estos detalles de los modos de oscilación, que es un moñazo. Así que vamos a ir acelerando. Esto sí me parece muy, muy interesante. No es lo mismo tocar en el tambor, en el medio del tambor, que en el borde, ¿no? Ya sabemos que donde están los puntos de apoyo, o sea, en la circunferencia del tambor, tenemos muchísima más tensión, ¿no? Hay muchos nodos que pasan por ahí, que generan distintas físicas en cuanto a la oscilación del parche. Entonces acá está como mi impronta más de batero mezclada con lo que estudié. Si se desea excitar en un modo particular, debemos percutir el parche donde no hay línea nodal. ¿Está bien? Todas las líneas nodales pasan por el centro de la membrana circular. Por esta razón, al percutir en la zona del parche, los modos no son excitados, obteniéndose un sonido sin brillo ni frecuencia identificable, un ruido sordo. ¿Está bien? Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo entiendo que en el tambor usamos toda la superficie, ¿no? Los bateros tocamos toda la superficie del tambor. En cambio, en el bombo le pegamos siempre al mismo lugar, porque tenemos el pedal seteado ahí. Nadie va cambiando la altura del mazo. Los toms también, cuanto más al centro le peguemos, más graves tenemos. En cambio, el tambor, acá volví, usamos para el rimshot, usamos el aro y el centro. Para los golpes fantasmas usando el palillo desplazado al borde. Y después hay algo que hacemos por ahí, a veces inconscientemente, que es cambiar el punto de apoyo a propósito
no sé, si estamos en la estrofa, si estamos en el estribillo, o sea, se usa toda la superficie del tambor, se excita de manera diferente. Ni hablar de cuando hacemos cross stick, o bueno, ya nombré lo del rimshot. Pero el tambor se usa en su totalidad, prácticamente. Se puede, no sé, hacer la cáscara en el costado. Esto me parece interesante, por lo menos nombrarlo, porque si no parece ser que el tambor fuera solamente pegarle fuerte y al medio y nada más, ¿no? Entonces, esa es la primera parte donde presento los modos de oscilación de la membrana para darle paso a los parches de tambor, ¿no? Esto está buenísimo. Como se ha mencionado en la introducción, no lo dije, muchos años atrás los parches eran hechos únicamente de cuero y pieles de animales. Los fabricantes de parches de tambores, a partir de la década del 50 del siglo XX, con la popularización del rock and roll, que utilizan el mylar. Esto es muy importante también, ¿no? El rock and roll hace que la batería se haga súper popular y que todo el mundo quiera tener una batería, ¿no? Estamos hablando de la época post-Elvis, post Little Richard, de los 50 para acá, incluso un poquito antes que los Beatles. Ahí es cuando estalla el boom de las baterías. Entonces se cambia el material de cuero por el mylar como materia prima para su producción. Este material es un polímero, o sea, es un polímero lineal sintético, ¿no? Porque hay polímeros, digamos, naturales y hay polímeros sintéticos. Este es un polímero lineal sintético altamente resistente y longevo, derivado del terftalato de polietileno, o sea, del PET. El mylar es una marca registrada, por eso lo tuve que citar así. Es una película de poliéster transparente y flexible, excepcionalmente fuerte y duradera. Ofrece una gran resistencia a la tracción y a la rajadura de los parches. Es inerte al agua y es resistente al vapor. Esto es muy importante porque antes con los parches de cuero, yo no llegué a verla esa película, pero la generación anterior a la mía lo sabían, que había que tensar los parches de cuero, había que secarlos, había que poner una lámpara o una superficie de calor, como pasa, no sé, con un bombo legüero o con un tambor de candombe. Digamos, para los que conocen esos géneros, es lo más normal calentar el parche. Con el mylar deja de pasar eso, ¿no? En condiciones normales no se vuelve frágil y resiste al envejecimiento. Bueno, esta es la presentación del parche. El parche que tenía seteado este tambor era un Remo Emperor Coated, ¿no? El coated es arenado en español. Así que lo cité ahí. Después, bueno, hablo del palillo, de la forma del palillo, de los tipos de palillos que hay, las medidas, del palillo que usé para este trabajo, que era un Power Tools 5B. 5B es la medida del rock. Y acá, por ahí, si hay músicos viéndome en este momento, por ahí les puede interesar un poco más, que es la parte donde hablo de la técnica del tambor. O sea, yo la técnica del tambor la pongo dentro del marco teórico, ¿no? Dentro de lo que ya se sabe, así como se sabe cómo está hecho un tambor, la historia del tambor, también hay una técnica desarrollada en el tambor que viene del tambor, digamos, militar, del tambor orquestal. ¿Está bien? Esto es una obviedad, pero había que ponerlo. Precisamente se forma el fulcrum, o sea, el agarre, o punto de rotación del palillo con el dedo índice y la yema del pulgar. Bueno, todo lo que es la técnica del tambor. Del libro de Famularo, It's Your Move, ¿no? Que me pareció como el más didáctico, porque hay muchos libros de batería, pero este me parece muy didáctico porque te muestra el dibujito de cómo es la mano. Es lo que yo estudié, por lo menos. Muestro esta imagen que está buenísima, que es la técnica Germanic, o sea, la German Grip, la técnica alemana, que es la técnica Match Grip, es esta. Ahí, tiki, 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 tocando con los dos palillos iguales, formando un ángulo, un triángulo acá para tocar. Bueno, lo que enseñamos siempre en las primeras clases de batería, porque el que sabe, y si hay sonidistas acá y músicos, saben que el sonido está acá, ¿no? Todo lo que viene después es una amplificación de todo lo que surge acá. O sea, la gestación de sonido está acá. Si yo tengo una técnica mala, unos palillos que están rotos, no importa que me pongas un tambor de $800 porque después no va a sonar, ¿está bien? Porque no tenés la técnica vos acá. Entonces, esto también es muy importante decirlo. Por eso lo puse como al principio. Me parecía que era importante destacar que la técnica está en la mano, en la forma de agarrar el palillo. Explico algunos toques, ¿no? El full stroke, el tap stroke, up y down. Me parecía que era importante hablar de estas 4 técnicas. El full stroke es un movimiento que empieza arriba y termina arriba. El tap es de abajo y termina abajo. El up y el down son movimientos de transición, ¿no? El up empieza abajo y termina arriba, y el downstroke empieza arriba y termina abajo. No sé por qué puse upstroke primero antes que down, pero bueno, detalles.
También, acá me sale la parte más filosofal y es la parte que me hace además acordar al profe que tuve yo, porque por eso está el libro Respeto del Tambor de Junior Cesari, de Max Jurado, que es como la biografía del Gordo Junior y lo que significaban las clases de batería con Junior Cesari, observando estos movimientos de los palillos para la producción del sonido de tambor. Desde una mirada física se puede ver un intercambio de energías, ¿no? Esto lo decía siempre el Gordo. Esto será, en el instante exacto, al ejecutar un golpe del tambor, se dice que hay un traspaso de energía potencial, ¿no? Cuando tenemos el palillo arriba, antes de tocar, hay una energía potencial, que es la distancia que tenemos hacia el punto de impacto. ¿Está bien? Y con la energía cinética, con el movimiento, se genera el sonido en el parche. ¿Está bien? Me parece que esto es parte de la filosofía de lo que es tocar el tambor, ¿no? Un traspaso de energía potencial a energía cinética. Si bien el trabajo del análisis no era esto, me parecía que era muy importante nombrarlo en esta parte, y es una forma también de recordar a un gran profe que tuvimos muchos bateristas argentinos, que era el gran Junior Cesari, así que ahí lo cité medio de alguna manera a él. Bueno, después digo que algunos bateristas de rock toman el palillo muy de cerca de la cola. Bueno, eso cambia un montón de a qué distancia agarremos el palillo. Y algo que parecía una pavada, pero había que decirlo también, era que el palillo a veces se agarra al revés. No sé si lo puse acá o más adelante, que el palillo a veces se toca dado vuelta porque genera otro impacto, porque el palillo tiene otro grosor impactando sobre el parche, ¿no? Acá hablo del rimshot. Cuando se ejecuta un rimshot, físicamente se produce un choque de ondas entre las que se emiten desde la punta del palillo, ¿no? Porque no sé por qué no tengo un palillo acá. Producción. Bueno, el rimshot, digamos, es tocar la punta del palillo y el cuerpo del palillo, ¿no? La punta está tocando el parche y el cuerpo del palillo está tocando el aro. Entonces se genera ese choque de ondas que impactan en el casco, ¿no? Y explota ese sonido. De alguna manera, el músico decide el tono que va a emitir. Esto también es importante en el rimshot. O sea, por más que vos no estés pensando a la hora de tocar, vos cómo agarrás el palo, tu personalidad, de cuánto palillo involucrás en el golpe, esto es lo que estoy poniendo acá, hace que suene distinto el tambor, ¿no? Por ejemplo, para un sonido más liviano y agudo, por ejemplo en el jazz o en el funk, con mayor cantidad de armónicos se lo lleva hacia atrás, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, lo ven a Chad Smith tocando, parece que usara palillos más largos que los normales, pero porque agarra el palillo medio de atrás, o sea, como que no le queda mucho palillo saliendo de acá, de la parte de la mano, ¿está bien? Como que le queda muy largo el palillo. Distinto a los bateros de jazz que por ahí quieren tener un sonido más controlado, que agarran el palillo como Pepi Tabeira a la mitad del palo y tiene ese otro toque. Elvin Jones también toca así. En la fase experimental de este trabajo, el músico empleará la técnica de full stroke, haciendo uso del rimshot, esto también había que aclararlo, para lograr el nivel de presión sonora y pico de transiente, que es a donde vamos a apuntar en un ratito, deseado, calculado en las mediciones previas, ¿no? O sea, acá estoy explicando por qué voy a usar la técnica full stroke y rimshot para tocar el género. Bien, después vienen las características del sonido. Esto también es como bastante obvio al principio, pero no me voy a detener mucho acá. Sí voy a decir esto que me parece alucinante. El baterista, ¿no? Creo que, no sé, hay varios instrumentos en el mundo, acústicos, pero la batería es un instrumento que tiene tanto volumen que la acústica depende muchísimo. O sea, el resultado final de la batería va a depender mucho de la acústica donde la armemos, ¿no? Y no digo con eso que tenemos que tener un estudio de grabación en nuestras casas, todos los bateristas, pero sí saber que por ahí, si no estamos escuchando bien o si nos den la cabeza cuando tocamos, bueno, miremos alrededor a ver cómo es la acústica, si rebota mucho el sonido, si hay alfombra en el piso, si está el piso, el techo a 10 metros nuestro. Bueno, todas esas cuestiones hay que entender. Eso es la acústica. La psicoacústica es lo que pasa adentro de nuestra cabeza. O sea, cuando un sonido entra en el oído, empiezan los procesos fisiológicos y psicológicos conocidos como psicoacústica. Entonces, está bueno separar esto, ¿no? La acústica es la física, digamos que está ahí, la arquitectura del sonido, de los espacios,
obviamente hay que decir la palabra espacio cuando se habla de acústica, y la psicoacústica es lo que pasa adentro nuestro. Dentro de la psicoacústica, la intensidad y la duración del sonido serán variables de análisis en la fase de experimentación del tambor. ¿Con qué? Con los compresores dinámicos. O sea, hay que entender que cuando estamos variando un compresor, por más que estas preguntas nunca nos las hacemos cuando estamos haciendo sonido en vivo, cuando estamos, no sé, grabando una banda, estamos variando cosas psicoacústicas, ¿está bien? Estamos variando comportamientos que están pasando en nuestra cabeza. Eso está bueno tenerlo en cuenta, qué pasa ahí cuando movemos las perillas. Si bien la compresión dinámica afecta también a la frecuencia y al timbre, no serán abordados en este escrito. O sea, el sonido cuenta con 4 parámetros principales: intensidad, duración, altura tonal y timbre, ¿no? Eso lo sabemos cuando estudiamos sonidos, es lo primero que nos enseñan, es el ABC. Pero puse en negrita intensidad y duración porque son los 2 parámetros que más nos interesan a nosotros para este trabajo escrito. ¿Está bien? Las 2 primeras serán eje de análisis, bueno, en este escrito. Intensidad del sonido. Acá ya se va poniendo cada vez más interesante. La intensidad es la cualidad que diferencia la amplitud de 2 sonidos. O sea, no hablemos de volumen, hablamos de intensidad. Depende de la fuerza con la que un cuerpo sonoro sea ejecutado y de la distancia del receptor a la fuente sonora, obviamente, ¿no? Si escuchamos un sonido intenso a 10 centímetros del tambor, por ejemplo, un rimshot a 10 centímetros del tambor, estamos, no sé, cosas que nos pasan todos los días, estás acomodándole un micrófono a un alumno o te agachaste a agarrar un palillo en una clase y el pibe o la piba le pegó con todo y vos estás al toque, te destroza el oído. Ahora, si vos ya estás a 1,5 metros, cambia, o a 2 metros cambia un montón la intensidad. De hecho es una raíz cuadrática que no voy a explicar ahora, pero nada, eso es la intensidad. Se trata de una de las 4 cualidades esenciales del sonido, junto con la altura, la duración y el timbre. Un sonido débil puede o no ser audible. Un sonido fuerte puede ser tan intenso que llega a producir dolor, incluso romper el tímpano. Corta la bocha. Y el tímpano no se arregla. Se ha estudiado que los largos periodos de exposición a un sonido determinado generan en el oído humano una fatiga auditiva e incluso la pérdida de audición en ciertas frecuencias. O sea, si estamos todo el día en una fábrica donde tenemos una máquina que está tirando, no sé, 4K todo el tiempo, entre muchas frecuencias, pero esa es la principal. Bueno, es muy probable que te hagas una audiometría y ahí tengas un pocito, que nos pasa a todos los músicos o los que trabajamos en la música y en el audio, ¿no? El tambor, sobre todo después de muchos años estar laburando en esto. El tambor es uno de los instrumentos musicales que tiene mayor intensidad y menor intensidad, y esto es uno de los ejes de este análisis. ¿Por qué? Porque estoy hablando del rango dinámico, ¿no? Y acá lo vamos a subrayar. Esto es muy importante. El rango dinámico. Esto es el rango de tocar bajito y ustedes lo escuchan a súper fuerte. Está bien, hay un rango, hay todo una etapa en el medio de lo bajito a lo fuerte. O sea, desde el umbral de lo perceptible hasta el umbral del dolor y de la rotura del oído, hay un rango dinámico que es eso donde trabajan los compresores dinámicos. Por eso había que nombrarlo al principio. Oski dice, claro, la ley de los inversos al cuadrado, exactamente, que habla de la distancia y de la intensidad de la fuente sonora. Esto está buenísimo, esto también está en el libro de Massman y Ferrer. En este cuadro tenemos, por un lado, la intensidad medida en ¿qué? En watts por metro cuadrado, ¿está bien? Después, la presión acústica del tímpano en pascales, el nivel de intensidad en decibeles y la dinámica musical, ¿no? Este 0 no es el 0 del dB full scale, ¿está bien? Este es el 0 porque no hay señal. Este es el 0 de acústica, dB acústicos. 0, 20, 40, 60, 80, 100. 100 decibeles es un fortísimo, es un 3F de música, ¿está bien? Esto está generando una presión de 2 pascales en el oído o 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado en lo que es la intensidad acústica. ¿Por qué me paro en 100? Porque cuando estuvimos en el estudio con Gastón Gauna, el decibelímetro tenía que estar midiendo más o menos entre 105 y 108 decibeles. Yo estaba tocando y veía el decibelímetro que estaba ahí delante mío y más o menos me manejaba en ese rango, controlándolo con la mano. Eso, obviamente que yo estaba con auriculares, con tapones y todo, pero bueno, es el volumen de una banda de rock, ¿no? A partir de 100.
Una de las preguntas, que casi me olvido de decirles, una de las preguntas fundamentales que le estoy haciendo a todo el mundo, a todos los bateros ahora en las charlas en cuarentena, y Catriel Ciavarela me la contestó muy bien, es si hay un volumen propio del rock, ¿no? Esa es como fue una de las preguntas que hice, que después los profesores me dijeron que no la ponga, no sé qué. Bueno, pero ahora la digo. Me parece que estaba bueno a ver si había un volumen donde uno dice, bueno, eso es rock. Si se podía medir en decibeles, decir, bueno, esta pegada es la pegada del rock. Y Catriel, para responder esto que yo le digo, en la charla en cuarentena me dijo, bueno, mira, te pongo este ejemplo, Seba, me dice, cuando vos ves a Foo Fighters tocando, que toca el Rubio, que toca muy bien, Taylor Hawkins, la batería suena increíble, el tipo le pega fenómeno. Ahora, se sube Dave Grohl, toca la misma batería en el mismo lugar y la batería explota, dice Catriel, y lo digo, me río porque lo dice de una manera muy graciosa, y es verdad eso. Hay un volumen donde el tambor explota. Catriel lo sabe muy bien, es el baterista de Vidos y hace explotar la batería. El otro día hablando con el baterista que era de Catupecu me decía que hay un volumen que por ahí no hay que superar para no ahogar el sonido, ¿no? Pero bueno, ese volumen está más o menos por este rango, ¿no? Entre los 105 y 110 decibeles, que no es joda, o sea, mover estos decibeles no es joda, o sea, te juro que pasar de 105 a 108 decibeles vos lo sentís en la muñeca, o sea, no es que lo movés al toque. Cuando estamos con menos decibeles, sí, pasar de 60 a 80 es muy fácil, pero después, digamos, como está, de los decibeles no es fácil, y bueno, 120 decibeles ya sería romperse el oído. ¿Se entiende? Este es como un cuadro muy importante dentro de este trabajo de investigación. Después hablo de sonoridad y nivel de intensidad. La sonoridad es esa relación que hay entre la intensidad y las frecuencias, ¿no? Porque no es lo mismo tener 100 decibeles en graves que 100 decibeles en frecuencias medias agudos. O sea, en este diagrama, que son las famosas curvas de Fletcher y Munson, las que espero que me vean la manito. Cuanto más intenso está el sonido, cuanto más nos acercamos a este umbral del dolor, que son los 120, la curva se pone un poquito más plana. Eso me hace acordar un poco a cuando empezó la cuarentena, ¿no? Se aplana la curva. No está plana del todo porque es baja, pero fíjate que cuando uno baja mucho la intensidad, lo que más pierde que son graves. ¿Está bien? Si yo empiezo a tirar una señal, no sé, de 40 decibeles, siempre se empieza a mover por acá, por los medios a los agudos. Ahora, para esa misma señal, tenerla en graves, la tengo que ir a buscar acá arriba. ¿Se entiende esto? Esto también es muy importante, porque el tambor, ¿qué sonido tiene? ¿Grave o agudo? Bueno, básicamente es como medio tirando agudo, ¿no? En general, ¿no? Tiene graves también el tambor, claro que sí, pero lo que más se destacan son los medios y los agudos. Entonces, esto era importante también nombrarlo, o sea, hablar del nivel de intensidad. La sonoridad es la percepción subjetiva de la intensidad, o sea, psicoacústica. La sonoridad es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil. ¿Está bien? Esto lo descubrieron los muchachos de Fletcher y Munson haciendo experimentos. Anda a saber cómo habrán llegado a estos cálculos, ¿no? Prefiero ni pensarlo. Bien, las curvas de igual sonoridad, o sea, las curvas isofónicas, muestran la relación que existe para el oído entre las frecuencias e intensidades de dos sonidos de ondas senoidales, o sea, ondas puras, tonos puros, al ser percibidos igual de fuertes, es decir, con la misma sonoridad. Conclusiones principales, ¿no?, de todo esto. El oído es más sensible a las frecuencias medias y altas que a las bajas. A bajos niveles de presión, el oído es insensible a las bajas frecuencias, por eso muchos equipos de música tienen ese botón de loudness, que lo que hace básicamente es cuando bajamos el volumen, tocamos el botón de loudness y lo que hace es subir un poquito los graves, ¿no? Porque bajamos el volumen del pote del ¿cómo se llama? De volumen del equipo, entonces sube un poquito automáticamente los graves si queremos tener más loudness. A altos niveles de presión, el oído responde de manera homogénea en todo el rango de frecuencias. Esto es lo que decía recién de que se aplana la curva. Y esto es una sensación que ya la vamos a ver cuando empiece a hablar del rock, ¿no? Bueno, quilombo acá, fonio, sonio, audio digital. Está buenísimo, pero no quiero que se duerman. Acá es la señal que vemos siempre, ¿no?, cuando estamos grabando. Es un medidor de intensidad.
virtual, ¿no? Un VST. DB Full Scale, que es lo que estamos viendo siempre. Clipping, había que nombrar qué era el clipping, cuando se rompe una señal. Y esto, voy a decir esto de esta parte. Cuando estaba estudiando el tema del clipping, se me ocurrió pensar que en un punto el rock, ¿no? El rock es distorsión. Para los que conocemos o los que vivimos de alguna manera lo que era ese rock de los 90, que es muy heredero del rock de los 70. El rock es distorsión, es volumen fuerte, es una válvula caliente sonando. Entonces, en un punto yo pensaba que la batería quiere ser distorsionada de alguna manera, quiere romperse. El amplificador rompe la señal de la guitarra, del bajo, de la voz, incluso cuando se le pone efecto, pero para darle fuerte. Entonces, generamos ese clipping. Por eso puse este párrafo acá que dice: distinto ocurre en los sistemas analógicos que la distorsión o saturación de la señal, como se verá más adelante, suele ser una de las cualidades tímbricas del audio en el género rock. ¿Está bien? Bien, dinámicas musicales también, otro choclazo, o sea, de piano, mezzoforte, mezzopiano, mezzoforte, forte, bueno. Las dinámicas y los rangos dinámicos de los instrumentos. La trompeta tiene muchísimo rango dinámico, como verán acá. El tambor también, pero no está en esta escala. Esto también es del libro de Masmini Ferrer. Ya verán que saqué muchas cosas de ahí. Y acá es un parámetro muy importante a la hora de comprimir una señal, que es la duración del sonido, ¿no? La duración del sonido pues, lo podemos medir en figuras de negras, de corcheas, ¿no? Lo que dura un sonido rítmicamente hablando. Pero también lo medimos en milisegundos, cuando hablamos del ataque y del release de los compresores. O sea, nosotros vamos a ver más adelante que hay una relación directa entre la intensidad del volumen y cuánto dura ese volumen intenso. Eso es muy importante, también lo vamos a ver de vuelta. Pero acá al principio lo nombro de la duración del sonido a nivel musical, ¿no? A nivel figuras musicales. Luego hablo del metrónomo, el clic, bueno, todas esas cuestiones de la grabación. Y acá recién entro acá a 1.3.1 a la compresión dinámica. O sea, estamos en el marco teórico todavía, perdón si es un embole esta charla, pero me parecía que estaba bueno detallar todo. Estamos en la parte 3 del marco teórico. Acá también lo cito a Masmini Ferrer, poniendo que los diseños de los instrumentos que permitían la ejecución de un sonido más intenso fueron desplazando siempre a los sonidos más débiles, a los de sonido más débil, o sea, de rango dinámico menor. O sea, Masmini Ferrer afirman que en la construcción de los instrumentos musicales, no sé, un violín que, no sé, que no permitía afinar o sonar tan fuerte, se fue modificando en su construcción para que suene un poquito más agudo y más fuerte. Eso está estudiado, no es algo que yo haya estudiado acá, pero está citado en el libro de Masmini Ferrer. O sea, los diseños de los instrumentos musicales que permitían una ejecución de un sonido más intenso fueron desplazando siempre a los de sonido más débil. Piensen un segundo, si hay bateristas escuchando esta charla, en cómo eran los fierros de la batería en los años que se inventó la batería, ¿no? En la década del 20, del 30, y cómo son ahora, ¿no? Cómo eran los fierros que usaba John Bonham para pegarle como un cabeza a la batería y cómo son los fierros ahora, los fierros que usa, no sé, Dave Grohl, por ejemplo, ¿no? Cambió un poquito la construcción. Bueno, eso también es importante en la construcción de los instrumentos, sobre todo en nuestro instrumento, que es la batería. Bien. La compresión dinámica es parte ya del audio de la música contemporánea. Hoy en día, la música completamente sin compresión sonaría débil y aburrida. Esto lo saqué de internet. Para la mayoría de los oyentes contemporáneos que reclaman cada vez más energía de los sonidos que perciben. ¿Está bien? Esto no hay mucho para discutir. Ya sabemos que estamos escuchando la música cada vez más fuerte. No es una novedad eso. Está la famosa guerra del volumen, del mastering y todo eso. Entonces sabemos que la compresión dinámica en el audio acompaña el desarrollo de los medios de comunicación, de la difusión de la música y la distribución en distintos formatos. Y acá encontré una foto alucinante del primer compresor dinámico usado en radiodifusión. Esto está bueno en la aclaración porque siempre todas estas cosas evolucionaban en las guerras, ¿no? En la Primera Guerra Mundial evolucionó las comunicaciones, después en la Segunda Guerra Mundial la grabación, ¿no? La grabación de cintas de la Segunda Guerra Mundial. Siempre estas tecnologías evolucionaban ahí. Entonces, este es el primer compresor de uso, digamos, doméstico, de uso de radiodifusión.
estaría bueno saber quién es este fulano, pero la foto ya es hermosa. Espero que les guste. Es una foto tomada en Estados Unidos en el año 1939. El modelo WE es porque es Western Electric 110, el modelo del primer compresor dinámico utilizado. A ver qué dice Gastoncito. Tremenda la charla, Seba, que dure lo que dure. Bueno, vamos, joya, estamos bien entonces. Si Gastón lo dice, estamos bien. Bueno, me gusta hablar del tema y me apasiona. Sigamos con el compresor dinámico. Este es el primer compresor dinámico, año 1930. Se crea en la década del 30, o sea, se crea porque no existía la compresión dinámica. La compresión dinámica es un hijo de la electricidad, ¿no? Hay que decirlo, y de las comunicaciones, para controlar las dinámicas en las primeras transmisiones de radio y televisión. Sucedía que en un mismo canal debían viajar y luego reproducirse señales con diferentes dinámicas. Por ejemplo, una voz ligera de un locutor y al mismo tiempo sorprendía el aplauso del público. O sea, imagínense en esa época cuando había público en los estudios de radio y de repente, después de un chiste o un locutor contando cosas, qué sé yo, venían los aplausos de la gente. O sea, si no estaba comprimida la dinámica, eso saturaba todo. Esos fueron los primeros usos de los compresores dinámicos. Después, en una charla que dio acá la gente de ATIA, Mario Sabino decía que el compresor dinámico en el vinilo se usaba para que no salte el surco. Mirá qué cosa, qué uso más práctico, ¿no? Porque si vos tenías una transiente muy rápida, muy corta, ¡pum!, saltaba el surco y a la gente no le gustaba. Entonces venían y te cagaban a pedo, decía Mario Sabino, que empezó laburando. Bueno, Mario Sabino es el ingeniero de Lito Nevia. Y nada, empezó laburando de muy joven, digamos, en la industria de la música, en lo que era el replicado de los vinilos. O sea, ese era el uso del compresor dinámico. Luego se usa de manera estética. Los primeros compresores solo tenían 2 parámetros para procesar la señal, un nivel de entrada y uno de salida, muy simple, ¿no? El que ve un cuadro así y no lo sabe, les cuento que acá tenemos la salida de la señal en este eje y acá la entrada, ¿no? Si yo estoy entrando, no sé, acá estoy en 0 dB y estoy saliendo de 0 dB, acá no estoy comprimiendo la señal, pero si estoy entrando en 20 dB y acá estoy saliendo, no sé, en 15 dB, estoy comprimiendo la señal, estoy bajando. Acá sería una compresión de 2:1, ¿por qué? Porque estoy en 40 decibeles acá y estoy saliendo en 20 ahí, ¿está bien? Entonces, este es el eje de la salida y esta es la entrada. Este es el famoso dibujito de la compresión. En el año 1937, Western Electric, bueno, ya lo conté. Acá, esto está muy bueno también, es uno de los ejes de este trabajo, ya lo dije, la compresión dinámica. Como se viene afirmando, el rango dinámico se define entre la diferencia de cuán bajo o cuán intenso puede ser uno o más sonidos. ¿Está bien? Bien, Mario Sobrino, gracias. No, Sabino. Sabino era un personaje de Peña. Mario Sobrino, es verdad. Bueno, lo que ven en la flecha naranja, este es el rango dinámico, ¿no? Acá tenemos no señal, o sea, hasta 0, no hay nada de señal, y acá estaría el máximo de la señal, y estas serían las transientes, ¿no? Esto sería la cola, ¿no? El apagamiento del sonido, pero nosotros nos vamos a quedar con las transientes en el trabajo que hicimos, ya van a ver. Entonces, como se viene afirmando, el rango dinámico se define entre la diferencia de cuán bajo o cuán intenso puede ser uno o más sonidos. Ver flecha naranja por si quedaban algunas dudas. Mediante la compresión dinámica se manipula el parámetro de ¿qué? De la intensidad del audio. Obviamente que también se toca de alguna manera la ecualización y el timbre, ¿está bien? Pero lo que se manipula es la intensidad, controlando los picos de una señal de audio, reduciéndolos o no, permitiendo elevar el nivel RMS de una señal sin saturación. De esta manera, la nueva forma de onda se encuentra variada en su envolvente dinámica original, por lo tanto, la percepción de la intensidad. Bien, este es un buen ejemplo de lo que es una señal y de cómo se comprime la señal, ¿no? Sí, es esta. El umbral de compresor, o sea, el threshold level, es lo que está acá. Yo digo que cuando la señal pase de este umbral, que empiece a actuar el compresor. Entonces, esta señal va a ser comprimida. ¿Por qué? Y porque está pasando este umbral, este pico. Yo le seteo este umbral. Bueno, acá esto no va a estar más, esto va a estar acá abajo, va a estar aplastado, comprimido. En cambio, esta otra no. Y acá está la cuestión de los compresores.
O sea, si todo estaría fuerte, lo único que haría el compresor es bajar el volumen. Pero como hay picos que están fuertes y picos que están abajo, bueno, este se va a comprimir y este no. ¿Se entiende? Entonces, el que estaba fuerte se va a poner a la altura del que estaba bajito. Vamos a hablar en criollo, ¿está bien? Entonces, si yo estoy hablando así bajito, de repente empieza a hablar fuerte y eso te lo va a acomodar solamente el compresor. Eso, para el que no sabe nada de compresores, eso es lo que hace un compresor dinámico. O sea, nos va a nivelar la intensidad. Después, cómo la nivela, cómo la moldea la forma de onda, es otra cuestión. Entonces, acá tenemos la señal comprimida, ¿está bien? O sea, esta es la señal original, la dejaron acá con una sombrita y esta es la que va a quedar comprimida. Va a quedar todo exactamente igual. Depende cómo seteemos el compresor, ¿no? Pero bueno, me quería adelantar a esto, irme acá, para no irme por las ramas, y estaba tanto hablando de la compresión en el aire, me parece que no estaba bueno, tipo, sin ningún ejemplo. Capaz que ese gráfico lo tenía que haber puesto un poquito más arriba. Me salté acá un montón de cosas de los compresores. Los usos de los compresores más comunes: reducir el rango dinámico de un vocal, evitar la saturación y distorsión en los sistemas de sonido en vivo, o sea, como si fuera un limitador. Por ejemplo, si a un micrófono se le cae a un cantante, un inalámbrico, si no tiene un limitador, pucha, uy, mira qué bueno eso. Si no tiene un limitador, no va a cortar la señal, ¿no? Para reducir la sibilancia, ¿no? El famoso deezer, o para producir grabaciones más intensas para su difusión en los medios actuales, el mastering, ¿no? Producir grabaciones más intensas que den una sensación de más intensidad para difusión. El ejemplo más claro de esto es cuando estamos escuchando un tema en YouTube y te aparece una publicidad y vos tenés que correr como loco a bajar la perilla de volumen porque de repente suena más fuerte. Los parámetros de los compresores dinámicos generalmente son umbral de compresión, ataque y liberación de la señal, relación de compresión, o sea, ratio, ganancia de la señal, ¿no? Porque si achicamos la señal, después seguramente hay que darle al output gain, la curva, o ni, ¿no? Con la que como va a empezar a moverse eso que estábamos viendo recién, que era la entrada y la salida de la señal. Bien, tipo de compresores. Profe, me dicen, sí. Pregunten, yo leo. Tipos de compresores dinámicos. Ahí como están hechos. Acá tenemos los tipos de compresores dinámicos. Esto está buenísimo. Hay varios tipos de compresores dinámicos. Tenemos el VCA, que es el Voltage Control Amplifier, o sea, voltaje amplificado controlado. Son los compresores más usados para modelar los picos pronunciados, o sea, las transientes. Ideal para los tambores y bombos. Por ejemplo, el DBX 160. Después todo esto lo pueden googlear si quieren buscar las marcas. Hay 3000 tutoriales de flacos, no sé, unboxing los compresores, pero no es el motivo de este laburo. No voy a hablar de marcas ni eso, simplemente lo pongo como ejemplo. Después tenemos los compresores del tipo óptico, el opto. O sea que la luz, la intensidad de la luz es la que hace funcionar a los compresores del tipo óptico. Estamos hablando de cómo están construidos los compresores, ¿está bien? Después los plugins hacen una réplica de esto, pero estos son los originales. Esto hace que la compresión óptica sea menos sensible a la transiente, por lo que se puede usar un ratio mayor. Por ejemplo, el LA2A, ¿no? Después tenemos el de variable, el mu variable, quizá uno de los tipos de compresores más antiguos que podemos encontrar, o sea, los Beatles, el Fairchild 670 es de mu variable, es el típico audio Beatle de la voz y las guitarras, debido a que fue el primer diseño, ese que tiene muchas perillas y es muy caro y nadie lo tiene, debido a que fue el primer diseño de compresor de válvulas, son muchas válvulas que tiene dentro de ese compresor. Este tipo de compresor produce una compresión bastante suave utilizando las válvulas de vacío, ejemplo, Fairchild 670 o Manley, ¿está bien? El FET, el Field Effect Transistor, o sea, transistor de efecto de campo. Esto no sé si lo sabían, que se llamaba así en español. Transistor de efecto de campo. Este tipo de compresor, el FET, actúa rápido. Definitivamente al usarlo no puede pasar desapercibido, o sea, va a estar coloreando la señal. Se usa para buscar cierto tipo de empuje en la señal. Por ejemplo, el UA1176, el famoso, que lo pasé por ahí el plugin. Ahora lo voy a volver a mostrar. Técnica de compresión, bueno,
No me voy a detener en esto, pero el compresor se usa de muchas maneras, como limitador, decía recién con el ejemplo del micrófono que se caía, como una compuerta para activar cuando subumbral, como expansor, ¿no? Para que una señal que esté bajita la suba. Ducking o sidechain, que es el que se usa en la radio, ¿viste? Cuando empieza a hablar el locutor y baja el volumen de la música, y no hay un flaquito ahí con las perillas, sino está seteado el compresor en conjunto con la voz, entonces cuando dejo de hablar, sube la música, y cuando hablo, la música baja. Compresión multibanda, que es el que se usa básicamente en el mastering. Compresión paralela o New York, dice, cuando se quiere obtener una compresión que no sea muy expuesta, se duplica la señal. Tenemos una señal sin compresión y una con compresión. La famosa compresión paralela, cosas que le vamos a preguntar a Gastón Gauna en instantes cuando hablemos con él por Skype. Bueno, todo esto que estoy hablando acá es el marco teórico. Todo esto es el marco teórico. Después me pongo a hablar del rock and roll, que está buenísimo. Una foto del gran Elvis y el baterista, ¿no? Estamos hablando del tambor, así que nombramos al baterista y no al bajista, pobre, que ni lo cité acá. DJ Fontana, así se llamaba, el baterista de Elvis Presley, el famoso tambor de Hound Dog. Y el tambor más famoso del rock, ¿no? El taca 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 tum, ¿no? Termina con el bombo, chicos. Ojo, no lo hagan con el tambor. Todo son seisillos del tambor, pero termina con el bombo. Taca 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 tum. Bueno, estos son los primeros tambores grabados. Por eso lo cito a Elvis Presley cuando me pongo a hablar del rock. Pasan los años, llegan las bandas grandes y el rock, al ser un estilo, miren esto, un estilo musical amplio, tiene muchos subgéneros. Este trabajo, o sea, el análisis de la compresión dinámica del tambor, va a hablar del hard rock, que tiene su origen en qué banda, adivinen, Led Zeppelin o Deep Purple. ¿Por qué? Porque elijo ese tipo de forma de tocar de tambor para analizar, que después la replican un montón de bandas, ¿no? Pero me parece que la forma de tocar la batería de John Bonham es la que yo tomo para esto. Bueno, entonces decía, hablamos de John Bonham, pum, John Bonham acá, baterista de hard rock. Como ejemplo de baterista de hard rock, no solamente por la forma de tocar, por las dimensiones del instrumento que usa y por las dimensiones de los palillos y la técnica de tambor que aplica. Bueno, hablo de la base rítmica del rock clásico, que es muy importante también. Los grupos de rock se componen generalmente por una voz líder, guitarras eléctricas, bajo y batería, tríos, cuartetos, bla, 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 bla. Los músicos tienen un rol designado para cada instrumento. Por ejemplo, el baterista mantiene la pulsación y refuerza los cambios en la estructura del tema con acentos, cuando hacemos un fill. El bajista es el nexo entre el ritmo y la armonía. Los guitarristas llevan la armonía y la línea melódica. Los cantantes se encargan de la melodía, bueno, y así, ¿no? Esto es hablando a grandes rasgos del rock. No me van a decir no, porque en Yes, en realidad, bueno, hay excepciones, claro que sí. Pero estamos hablando de hard rock. A todos ellos les une la misma pulsación. Esto es importante. O sea, cuando tenemos una banda sonando, hacen un groove propio de esa banda, ¿no? Los Rolling Stones tenían un groove cuando eran jóvenes y tienen otro groove ahora, que siguen sacando discos, son unos genios, pero con otro groove, ¿no? Tienen otra onda de tocar. Hablo del ritmo, hablo del tempo. Se entiende por el término ritmo la sucesión de estímulos o eventos ordenados con cierta periodicidad en el tiempo. Consiste en agrupar sonidos individuales en patrones estructurados. Estos son ritmos. Una gota que cae también es un ritmo. Después hablo del tempo. ¿Por qué hablo de todo esto? ¿Por qué me voy a la miércoles con el tema? Porque el compresor, ya vamos a ver, que va a actuar de manera del grupo. O sea, podemos decir, no, estás loco, si estás cambiando el sonido o el audio, algo así, pero depende cómo seteemos el compresor. Ya lo vamos a ver en los milisegundos. Si está más lento o más rápido, eso va a cambiar el groove de la pegada. ¿Por qué? Porque va a achicar nuestra transiente. Entonces, si yo achico el golpe, no va a tener ese carácter, no va a tener el mismo groove. Ya lo vamos a ver. Con esto ya estamos cerrando la parte de marco teórico. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Ahora en instantes le voy a llamar a Gastón, que va a hablar aquí. Pero para ilustrar este efecto rítmico de la compresión dinámica, se adjunta a la imagen de abajo. El parámetro ATTAC permite definir en valores de 10 a 100 milisegundos. Bueno, esto hay que darle importancia a esto porque si no va a ser increíble, me van a putear. El ataque, que es lo que estoy señalando acá, más o menos 500 milisegundos
está exageradísimo esto. Un ataque en realidad, ya lo vamos a ver en el tambor, va de 6 a, no sé, 20 milisegundos como muchísimo. Acá estamos. El ataque, decía, y la relajación sería esta. O sea, si yo pongo un ataque de 500 milisegundos en la perilla del compresor, va a suceder esto, va a generar esta otra señal, y si tengo una relajación de 100 milisegundos, va a suceder esto. Entonces lo que va a escucharse es un sonido con un ataque así, y de repente sucede otro sonido nuevo. Por eso es importante saber todas estas cuestiones y saber que lo que estamos haciendo cuando comprimimos una señal es un proceso destructivo. Una vez comprimiste, cagaste, comprimiste, ya quedó. Obviamente con el plugin lo prendés y lo apagás, ¿no? Pero en el caso de los compresores físicos hay que saber lo que estamos haciendo. Bueno, y como estamos en la fase experimental, voy a empezar a mover todo esto para hablar con Gastón. Ahí están los alumnos. A ver cómo podemos hacer para tener a Gastón aquí en instantes. A ver. Gastón tiene un estudio de grabación en Tandil que se llama Nido Records, donde fui a hacer la fase experimental. Entonces les cuento que para llevar a cabo la fase experimental se realizaron, mirá cómo escribí, se realizó en un estudio de grabación con un baterista profesional, buscando estudiar el comportamiento del sonido del tambor. Bueno, esto muy técnico como está escrito. Lo que hicimos fue poner los micrófonos a partir de la experiencia, ¿no? Porque ¿quién te dijo que el micrófono va ahí? Bueno, porque nada, sabemos dónde van los micrófonos y se ponen en un lugar determinado, no en cualquier lado. Y la lectura de escritos y publicaciones online acerca de aquellos traductores que son mayormente usados en la grabación de la música rock. Gastón tiene un estudio que está buenísimo, que tiene muchos micrófonos que son de los que más se usan. Este es uno, mirá. Acá hay un SM7 roto, pobrecito. Es uno de los que usé. No este. Pero es uno de los que más se usa, el SM7. Perdón, el SM57, este. El SM7 es este que tengo acá, que tiene este capuchón. Por ahí, por lo general lo ven sin esto en el tambor. Esto tiene para la voz. Pero bueno, me voy a comunicar con Gastón Gauna, ya que entramos a la fase experimental, ya pasamos todo el marco teórico, después de 1 hora y media de estar hablando, a ver qué nos aporta él, porque Gastón no solamente tiene un estudio, sino que sabe muchísimo y aporta muchísimo a este trabajo. Así que me voy a meter con Gastón. Antes que nada, antes de arrancar la charla, es importantísimo, seguro que hay bateros o hay gente que labura en stage o lo que fuera, siempre usar un protector auditivo. ¿Sí? Con filtro, sin filtro, no sé si se llega a ver, es fundamental, amigo, porque una vez que se te jode el oído, fue. A mí me dijo, yo tuve problemas auditivos y me recomendó Vergallo, digamos, así sea ponerme papel, pero cuando tenés una molestia, siempre protegerte los oídos, eso es fundamental, más cuando laburás con la bata o cuando estudiás, es fundamental. Me parece que la joda o la parte rica del sonido, del golpe, está cuando no pasás el umbral del parche. Digamos, cuando lográs tener el mejor, si estás buscando ese golpe, ¿no? Pero sin que el parche se ahogue. Cuando el parche se ahoga, creo que ya fue toda la magia que tenía para entregar el instrumento. Me parece que la dinámica funciona correctamente cuando todavía el parche tiene como un restito. Si lo apurás completamente, creo que desaparece, por lo menos la parte rica que a mí me interesa cuando laburo yo, agarrar del sonido del tambor, y que creo que fue lo que hicimos nosotros cuando trabajamos acá. Totalmente. ¿No? O sea, nunca superamos el umbral que tenía el propio parche, ¿no? Después nada, otras cosas que me acuerdo entre medio que dijiste, que la música desde sus orígenes era comprimida, sí, todos los formatos comprimen. El dato que tiraste sobre Mario Sobrino me parece increíble. Mario es uno de mis héroes ahí medio sin capa, ¿no? Uno de los tipos que sabe muchísimo y que maneja, viste, muchísima cantidad de información. Pero indicame vos, amigo, sobre qué querés puntualmente ir charlando y lo vamos viendo. Mirá. Acá me separé también un compresor que vos decías, el Barim. Acá saqué del rack 1. Este es el que por lo menos tengo yo una parejita que labura muy bien. Son versiones nuevas. También tienen tubos, transformadores, este es un retro. Hace a las funciones del Fairchild, digamos. Qué bien, qué bien. Yo
Mirá, quería que digas algo de los micrófonos que usamos. Usamos micrófonos variaditos, amigo. Pusimos un 57, usamos unos 441, que eran viejos, me parece que usamos uno del 70 y pico, usamos un SM7, usamos un Josephson. Son todos de diferentes topologías, digamos. Algunos son condensadores de diafragma chicos, con tecnología FET, otros son 57 con un transformador que simplemente balancea la señal, no aporta mucho color. El 441 es un micrófono que tiene como mucho bleeding. Yo jamás lo uso para el tacho, pero nosotros lo usamos para probar, para ver qué era lo que funcionaba, y tiene también un color bastante interesante. Igual, volviendo a lo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros cuando tomamos las señales, creo que lo que nos dimos cuenta era de que el sonido que nosotros llamamos como tambor de rock es una señal sumada. Buenísimo. No sé si te acordás de haber conversado eso después cuando estuvimos comiendo afuera. No, pero ahora iba a mostrarlo eso. Bien, era como la suma de las señales no comprimidas y comprimidas, que creo que medio lo hablaste ahí cuando hablabas de la compresión paralela, ¿no? Lo que hacía funcional, digamos, al por lo menos el sonido del tambor que tenemos hoy de rock en el oído. Bien. ¿No? O sea, ese latigazo, ese golpazo que empuja para... a mí lo que yo tengo es sumando señales. Algunas con una compresión súper agresiva y otras con menores niveles de compresión, más la señal propia, digamos, con la trasciente completa sin comprimir, ¿no? O sea, creo que era el resumen que habíamos logrado en ese momento de cómo lograr ese nivel de presión de tacho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto. Bueno, Gas, va a ser breve tu participación, simplemente por una cuestión técnica y por el horario, que me fui a la mierda hablando, y me dicen que buenísimo. Se escucha muy bajito tu voz y es un moño meterte en el streaming que estoy haciendo yo. La verdad que... Ahí se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor, pero ya tiraste una data genial y me estás dando el puntapié para que yo les muestre ya directamente la sesión de Pro Tools que hicimos en tu estudio y yo voy a aportar un poquito más, pero nada, el que no conoce Estudio Nido Records de Tandil, conózcalo y conozcan a Gastón, porque sabés una bocha, hermano, vos te haces el humilde un montón, sí, querido, sí. No. Mira, hay algo que está buenísimo que funciona, Seba, ahí no sé si me escuchás bien, pero hay algo que está buenísimo y es también un poco olvidarse de los números a la hora de comprimir. A la hora de buscar el sonido en la compresión. A mí me funciona muy bien usar los oídos a la hora de comprimir, ¿no? Yo soy un enamorado de la distorsión armónica y me parece que cuando uno sobrecomprime, por ejemplo, los rooms de las baterías o los micrófonos de tambor y demás, le levantás una propia reverb del recinto que es única y me parece que ahí en ese color se gana mucho, ¿no? Hoy está como... no sé, volviendo un poco el plan de Distor a todo, ¿no? Pero me parece que ahí estuvo muy acertado el comentario cuando dijiste que la batería quería ser distorsionada. Yo creo que lo es, o sea, es distorsionada la batería a través de todos los procesos dinámicos que se le terminan haciendo en la grabación o en la mezcla, ¿no? Okay. O sea, es... Perfecto. Muy buena esa data. Bueno, amigo. Nada, ahora sigo acá con Pro Tools. Seguimos acá. Dale, amigo. Dale, papá, te quiero mucho, gracias. Yo más, papá. Cuídese. Dale, viejito. Bueno, ahí la participación de Gastón Gauna. Bueno, estamos en Pro Tools. Creo que están viendo la pantalla de Pro Tools. Me parece. Díganmelo. Le voy a dar play. Por las dudas, vamos a empezar bien bajito, así no pasa como lo que pasó antes. Antes de darle play, les quiero mostrar los canales que teníamos armados ese día. De arriba para abajo tenemos los micrófonos SM57, 441 de Sennheiser, 421 Sennheiser, también medio primo, el SM7, no el SM7B, bien la aclaración que hacía Gastón, que es diferente a este que tengo yo acá, que es el 7B. Después un R20, que ya vamos a ver lo que pasa con el R20. Un Josephson arriba y abajo. Un 414, dos 414, uno de room y uno cerca.
Y acá tenemos la señal comprimida. Y por último, acá tenemos el audio de referencia. Yo no estuve tocando con un clic, yo estuve tocando con una canción que habíamos grabado, o sea que soy yo el baterista, con los científicos del palo, que se llama Seré Pescado. Entonces, ahí se van sumando cada vez más tambores, más canales. Ahí tenemos la bordona, el Condenser 441, el ambiente. ¿Está bien? Este es el tambor solo, todos los micrófonos sonando a la vez. Vamos a ver cómo se ven estos dibujos también, ¿no? Porque no es solamente que lo escuchen, sino ver la forma de onda. Me parece que ahí está la cuestión. Fíjense la transiente. Voy a ponerlo bien cerca. El amarillo es el RE20. Fíjense el dibujo que tiene el RE20. Mirá la cola que tiene. La cola es esta, ¿eh? Que no se malinterprete. Este es el pico, el ataque, y esta es la cola. Habíamos seteado todos los micrófonos al mismo nivel, pero cada micrófono, por su topología, por cómo están hechos, responden de manera diferente. El SM57 es este primero, el 441 es este, el 421 es bastante similar al R20, pero fíjate el R20, lo full range que es, o sea, tenemos una señal larga. Cuando hablábamos recién de las etapas, de los momentos de la señal, tenemos el ataque acá, después cuando empieza a caer la señal, tenemos lo que es el decay, después el sustain, cuando la señal se forma, y por último el release, lo que es el apagamiento de la señal, ¿no? Esas son las 4 etapas. Esto es lo que modificamos cuando estamos comprimiendo una señal. ¿Está bien? Este es el micrófono bordonero, por eso se ve así más distorsionado, porque tiene más agudos. Pero ahora lo que quiero que vean es la señal comprimida, que son los compresores que tiene Gastón ahí en el estudio. Voy a dejar solamente el NIB. Bueno, capaz que les vuele la cabeza, capaz que está muy fuerte. Ahí están los 4 compresores sonando a la vez. A ver, ahí está. Vamos con el NIB, decía recién. Clon de NIB. Y no solamente a escuchar, sino vamos a ver qué pasa con la señal. ¿Se dan cuenta? Si yo me voy al instante esta es la señal sin compresión, y esta es la señal con compresión. O sea, si vemos el dibujo de la señal, no tiene tanto pico y tiene muchísimo más que sustain. Tiene más cuerpo la señal. Eso es lo que hace el compresor, en definitiva. Nos quita el ataque, de alguna manera, lo baja y nos sube lo otro. ¿Está bien? Acá tenemos el 1176 primero. ¿Está? El Distressor, que es un compresor muy lindo. Óptico, no, el Distressor es un óptico. Después el SSL. Y el NIB. Bueno, obviamente que seguramente por el streaming y todo eso lo van a ver todo exactamente igual. Pero bueno, así se ve la señal del tambor comprimido. Tenemos un dibujo mucho más gordito, por así decirlo, mucho más completo. Entonces, si yo solamente le doy play al tema, ahí tenemos la suma de todos los canales. Si pongo el tema de fondo, le voy a bajar el volumen, así no los dejo sordos. De chico tenía miedo a que me lleves de paseo y pegarme un susto feo. Ahí tenemos el tambor solo y después la música. Bien.
¿Se entiende? El laburo que se hizo fue ir al estudio y repetir unas condiciones de grabación similares a las que yo había hecho con los científicos para grabar el tema. O sea, yo sabía que la mano llegaba hasta acá arriba y le iba a bajar así, y tenía el decibelímetro adelante y estaba viendo que me marque 107 decibeles más o menos de promedio. Lo estábamos grabando con todos estos micrófonos que ahora ven acá y lo comprimimos con estos 4 compresores. ¿Está bien? No lo comprimí todo el tiempo, comprimí esta parte para que ustedes vean acá y sacar las conclusiones que ahora vienen a continuación. Yo debería ir a buscar un segundo el cargador del celular para que me sigan viendo a mí, y lo que voy a hacer mientras es dejarlos con el tema sonando. Y que escuchen. Miedo a que me lleves de paseo y pegarme un susto feo. Mi mamá me aconsejaba saber bien de tu bravura, de mí no estar a la altura. De la mano de mi abuelo crucé la línea de fuego hasta que... Fue bastante rápido, Nachito me ayudó, me trajo el cable. ¿Se entiende el laburo que se hizo? Entonces, volvemos al trabajo, al escrito de la fase experimental. Bueno, esto todo lo que hablamos recién con Gastón, todo lo que se estudió. Acá está la imagen del sonómetro, cómo estaba puesto, y teníamos un 414 al lado para tomar ahí el ambiente. Los micrófonos que se usaron. Esto es muy importante también, el tipo de micrófono que vamos a usar, del traductor, si va a ser dinámico o condenser. Entonces, de izquierda a derecha tenemos un SM57, un 441, un 421 que es muy usado en los tambores y en los toms, un SM7, que es como el que tengo acá, pero este es el B, un RE20, que es el que nos sorprende, ahora lo vamos a ver en las conclusiones, y un Josephson condenser. ¿Está bien? Una imagen de costado de cómo se grabó el tambor. Ahí tenía mi monitorcito, solamente el tambor, no había nada más sonando en el estudio, estaba eso solo. ¿Estamos? Después, para futuras mediciones también hicimos unas tomas, o sea, había un Airwork, un micrófono de medición, que no lo usamos en este caso. Y acá, bueno, lo que todos quieran ver, los compresores dinámicos. Estos son los compresores que usamos ese día, los compresores que tiene Gastón ahí. Estas son las fotos originales que yo saqué. Así estaba seteado el compresor. ¿Está bien? Voy a hacer un poquito más de zoom. Este es un compresor SA4000 arriba, ¿no? Como si fuera un SSL, y un clon del FET 1176. Para los que quieren ver cómo estaba seteado, esta es la foto del compresor de ese día. Fíjense los parámetros que le decía, el umbral, la relación de compresión, el ataque, el release y el make-up, que es el gain que le vamos a subir. Todos los compresores más o menos tienen estos parámetros, de estos controles, ¿no? Input, output, ataque, release y ratio. Este es el distressor, seguramente ya lo han visto ustedes, es un compresor óptico, así estaba seteado ese día. Y este es el NIB, pórtico. Yo recién dije que era un clon, y no, clon las bolas. Este es un pórtico de NIB, no es clon de nada. Así estaba seteado el canal del tambor. Bien, entonces lo que se hizo fue que mediante el uso de medidores de nivel de sonoridad, el ingeniero de sonido homologó, o sea Gastón, los niveles de ganancia para obtener así el mismo nivel dB LUF, o sea full scale, para todas las señales de los micrófonos en la sesión de Pro Tools 12. Resumen de los valores configurados. Bueno, umbral menos 30 dB, ataque 40 milisegundos, release 100 milisegundos, ratio 4:1. Estábamos comprimiendo con esta relación de compresión. Bueno, esto es una captura de la sesión, lo que vieron recién ustedes. Y acá viene lo más jugoso de todo esto. Lo más
interesante, lo digo acá a la cámara, el análisis de los datos. La tabla de valores esta nos indica que para cada micrófono tenemos una duración del ataque, una duración de la envolvente, ADSR total, y un pico real, ¿no? Que eso lo medimos con un búmetro del WLM, ¿no? El Waves L Meter, debe ser algo de eso. Para el Shure SM57 la duración del ataque es de 8 milisegundos. 8 milisegundos. Toda la envolvente dura 48 milisegundos. Fíjense qué diferente es, bueno, para el Josephson porque está en la bordona y es condenser, pero fíjense qué diferente para el Electro Voice, el R20, el gris, que estaba arriba, que dura casi el doble la duración del ataque. Tiene 15 milisegundos de duración. Contra 8 el Shure SM7. ¿Está bien? Y está respondiendo muy bien al pico también. O sea, es un micrófono que no se lo ve por lo general en el tambor. El R20 por lo general va a los bajos, a las voces, al bombo, al ampli de bajo, digo. Pero en el tambor por lo general no se pone este micrófono, pero la verdad que es para tenerlo en cuenta. Por lo menos yo después de hacer este laburo de análisis de la compresión dinámica, me gustó muchísimo. Tenemos una cola también muy larga de 179 milisegundos, que es bastante tiempo para lo que es el ataque, el decay y el sustain release. O sea, es la duración de la envolvente. Las conclusiones y resultados. El análisis de la compresión dinámica del tambor del rock ha permitido confirmar los datos recopilados y citados en el marco teórico, ponerlos a prueba en la fase experimental y obtener valores en decibelios y milisegundos que son enumerados a continuación en los próximos 6 ítems. Vamos a leerlos, que es importante. Como primera reflexión se extrae que el mismo nivel de presión sonora emitido por la fuente de tambor de rock realiza una saturación en los micrófonos dinámicos, generando ese audio o ese punch o cachetazo típico del género de rock. Esa es la primera conclusión que llego. Aportando mayor duración en ruido a la parte del ataque. Ruido, entiéndase como ruido, como un buen concepto de ruido, lo explico más arriba. Al ataque de la envolvente dinámica, llegando muy cerca de los valores del mencionado clipping. Tal vez en su búsqueda de sonar eléctrico y amplificado como lo exige el género rock, el tambor es procesado para generar de alguna manera esa distorsión armónica, perdiendo así su sonido natural, o sea, el tambor no suena distorsionado naturalmente, en pos del estilo musical. Eso es la primera conclusión. En el segundo análisis se observa que cada micrófono por su topología aporta distintas frecuencias en el espectro armónico, en la señal obtenida. El micrófono Electro Voice R20 es el que mejor se asemeja al audio full range con low end y al mismo tiempo pegada. Es lo que les mostraba recién, el gris, el Electro Voice. Tercero, tomando la tesis de Andreas Wagner, la que les contaba al principio, se confirma en este escrito que el sonido del tambor es producto de la interacción de la mano del músico, el contacto con el parche, o sea, el instrumento, las vibraciones de la membrana, el casco del tambor e incluso de las vibraciones emitidas por el palillo. 4. En lo musical se reconoció la relación rítmica que se establece entre el ataque de la señal y la precisión que suele buscarse en la edición y la postproducción, con los parámetros de ataque y release. O sea, si seteamos mal el ataque y el release del compresor, eso nos va a cambiar en el toque. Ya lo dijimos. Genera un doble sonido. Esto se observa en las formas de onda obtenidas luego de ser comprimidas. Al perder pico la decisión del groove final, al perder pico, me faltó una L, la decisión del groove final en la edición rítmica se hace menos precisa. Se debe establecer un criterio para el comienzo y la finalización de las señales a editar. Esto lo digo porque cuando estamos editando muchas veces movemos los picos y no sabemos dónde ponerlos, si lo ponemos a la grilla, si lo ponemos con el bajista, con el guitarrista, y cuando vemos más el ataque es mucho mejor y mucho más fácil de visualizarlo. Estamos hablando de variaciones de 10 a 50 milisegundos que hacen a las velocidades internas del compás, o sea, el groove. Siempre me gusta decir que el groove son las velocidades internas que hay dentro del compás. A veces es tan difícil de definir esa palabra. Gira el celu, me dice. No nos queda otra porque está el teléfono cargándose, muchachos, perdón. No sé si lo puedo girar acá desde la aplicación esta. Soy un verde.
Pero lo más importante no es verme a mí, sino escuchar y ver lo que estoy diciendo ahí. Gracias, Oski, sos una masa y gracias por tu aporte. Gracias a todos los que están ahí escuchándome. Sexto, por último, se vio que al configurar desde los parámetros el nivel de entrada de ganancia, una excesiva compresión y así saturar los micrófonos de ambiente, por ejemplo el AKG 414, se crea junto al resto de las señales un retraso en milisegundos que para que se obtenga el característico audio de rock. Esto es lo que decía Gastón recién por el Skype en esta pésima transmisión que hice, pobre Gastón, pero algo se entendió de esto. Que cuando tenemos un sonido de tambor, el audio final, se forma de varias señales, no solamente de las puntuales, sino distorsionando, por ejemplo, los micrófonos de room, los ambientes. En resumen, durante los meses de redacción de este trabajo escrito se ha permitido pensar en una temática poco abordada, las relaciones existentes entre los valores en distintas unidades de decibelios y la gestación del audio de tambor de rock. Se ha buscado primeramente recopilar y estructurar la información existente pensando de manera integral el proceso en la grabación del tambor. Proceso que se inicia en la preparación técnica del músico, o sea, cuando estudiamos la batería, continúa con la selección adecuada del instrumento, que cuando vamos a grabar, a veces hay drum doctors, a veces no, a veces nos prestan un instrumento, los componentes, y finalmente en la grabación y procesamiento de la señal, respetando, o no, las dinámicas naturales. O sea, el productor puede decir, no, mira, esto lo vamos a romper toda la señal, o no, esto sí, vamos a mantener la dinámica que hace el músico en este momento. Eso es una cuestión de decisión muy particular y muy importante también a la hora de grabar y de mezclar un disco. Y en vivo también, ¿no? Claro que sí. Me acuerdo de Oski, por eso siempre lo nombro como ingeniero de vivo, que es el más grosso de Mar del Plata. Oski Domínguez. Se ha visto que en todo el proceso sonoro, de movimiento de ondas sonoras, hay intercambios de energía de diversa índole y el sonido resultante será la suma de esas decisiones tomadas, ¿no? Por eso me parece que es la relevancia de esto, por eso es tan importante todo este estudio. En segundo lugar, al agrupar en dos niveles la dinámica de tambor, el del aspecto físico o el nivel técnico, y al aspecto estético-rítmico o nivel musical, se analizaron los parámetros, sus principales características y usos más habituales dentro de la práctica profesional. En cuanto a los micrófonos, se ha analizado mediante las capturas de pantalla e histogramas de frecuencias cómo cada transductor con sus distintas topologías de alguna manera también comprime y colorea el sonido del tambor. La importancia de las preguntas que genera un trabajo así. ¿Se puede separar el recurso técnico del recurso estético? ¿Es acaso la compresión dinámica una cualidad más dentro del género rock? ¿No? Más preguntas hago. ¿Cómo conviven los niveles de intensidad tan diferentes en una canción? ¿Cómo se comportan los dispositivos y procesos de grabación ante dicha presión sonora? En cuanto a la proyección de otras líneas de trabajo en futuros escritos, se podrían realizar análisis acerca de cómo afecta la compresión dinámica al timbre del tambor, analizando en profundidad mediante histogramas el espectro de frecuencias. Mediante estudios de audiometría se podría estudiar la pérdida de audición en los bateristas, lo que decía Gastón al principio, que hay que cuidarse mucho de los oídos siempre, y específicamente la pérdida en frecuencias puntuales por la exposición y cercanía a la intensidad del tambor. Con respecto a la construcción de los tambores de la industria argentina, bueno, hablando de acá, se podría realizar pruebas de análisis de los comportamientos acústicos, de los componentes de un tambor, análisis de la resistencia y durabilidad de los parches, entre otras cosas. Lo mismo con los aparatos de procesamiento dinámico fabricados en el país. O sea, un trabajo así puede aportar a ese tipo de investigaciones. Otros análisis que ahora quedan por fuera de este escrito sería indagar. Otro análisis que ahora queda por fuera de este escrito sería indagar qué sucede al invertir las condiciones de captura. O sea, qué pasa si subimos el gain y tocamos bajito el tambor, ¿no? O sea, cambiar la onda. En vez de tocar fuerte y bajar el volumen, tocar bajito y subir el gain. Bueno, todas ideas y cosas que no se hicieron en este trabajo, pero que sí se pueden hacer y las pueden hacer ustedes si quieren y probar en sus casas y nada, nerdear y divertirse con todo esto. Y acá se me ocurrió agrupar, esto se los puedo compartir si quieren en un audio. Lo que hice fue desde Elvis hasta la actualidad, desde Elvis hasta Foo Fighters, puse temas donde se destacan el tambor. O sea, esto no es muy científico, no es muy académico,
pero me parecía que estaba bueno ilustrar con ejemplos el audio del tambor. Por ejemplo, empezando con Elvis, siguiendo por Roy Orbison, Chuck Berry, que es el que inventó el rock and roll supuestamente, los Beatles, que agarró un tema fuerte de los Beatles, que es Helter Skelter, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, AC/DC, Queen. No porque sea Queen una banda también de hard rock, sino porque me parece que es interesante este tema, particularmente la compresión que tiene la batería en general, ¿no? Como que suenan todos los golpes exactamente iguales. Roxanne de The Police, como para entrar a la década de los 80. Y acá, por eso usé este tema para la apertura de esta charla, Cream de Prince. Es el tema que de los que yo escuché acá, que es el que tiene mayor valor de pico. Es increíble porque es un tema pop, funk pop, pero la pegada que logra este tema es increíble. Es increíble cuando comparamos, sobre todo cuando venimos escuchando todos estos temas, pones Prince después de Led Zeppelin, que parece que no queda más nada, y de repente en Prince suena más fuerte, ¿no? Bueno, el clásico de Bruce Springsteen, que tiene un tambor que te vuela el cerebro, que es Born in the USA. Steady As She Goes, de la banda Raconteurs, que también empieza con el tambor. Y por último, Foo Fighters, ¿no? Acá, Foo Fighters es el mejor ejemplo que tocar más fuerte a veces no significa que va a sonar fuerte. Porque lo ves al rubio dándole con todo a la bata, y si te lo pongo al lado del tema de Prince, suena mucho más bajito. Está bien, que vos podés decir, no tiene nada que ver el análisis, no sé cómo se mezcló, cómo se masterizó, qué está diciendo este tipo. Pero uno cuando escucha estas cosas, también puede escuchar el toque del batero. Los que somos bateros hace años, te das cuenta cuando escuchás el tambor, cómo se pegó, si está ahogado el tacho, si no, si le dio resto, si tiene dinámica. Así que bueno, esto está todo en una carpeta de contenidos, en un Google Drive, que lo quieren pedir. No tengo ningún problema en compartírselos. Están todos los audios, ¿no? Obviamente, que estaban en la sesión de Pro Tools. Y bueno, nada más. Acá viene la parte de la bibliografía, que ya la nombré al principio. Los agradecimientos, primero a Gastón, porque generosamente me prestó su estudio para hacer esto. También a las salas El Búnker, donde estuve trabajando también en la postproducción de esto. A los profesores de la UNLA, bueno, nada, un montón de gente. A Jessica, que es una genia, que me ayudó con la parte, digamos, de corrección de lo que es la redacción del trabajo de la tesis. Obviamente a Rodrigo, mi tutor, que fue un capo todo el tiempo acompañándome. Así que bueno, nada, gracias a ustedes por estar ahí. Para mí fue un placer contarles esto, que fue un laburo de 1 año de investigación. No estuve solo, por suerte, como habrán visto, hubo gente implicada en este trabajo, pero nada, hubo que leer mucho, hubo que escribir, hubo que arrepentirse de las cosas que uno dijo, volver a escribirlas, hacerse más preguntas. Lo que les decía al principio, acá no vengo a afirmar nada, yo también vengo a aprender, pero bueno, ese es el laburo de investigación que hice para la Universidad de Lanús, para recibirme de licenciado y defender la tesis justo antes que empiece la cuarentena. Nada. Eso. El espíritu de este análisis es ese, reagrupar toda esta información, toda esta brecha que hay entre la batería y el sonidista y el audio. Y nada, hacer este laburo para mí fue muy, muy groso. No solamente que lo tenía que hacer para recibirme, esta era parte del contrato universitario, sino que es un tema que me apasiona, y todo lo que aprendí en el medio, toda la gente que estuvo implicada en este laburo, la verdad que muy capos. Voy a ver si hay algún comentario. Te agradezco el piropo, pero no soy ingeniero, nunca fui a la facu, es verdad, tenés razón. Bien, Oski, por la aclaración. Bueno, pero sos un grosso igual. Oski Domínguez, Benja, bueno, nada, ya está. Si nadie hace una pregunta, ¿sabes cómo me voy a tomar una birra ahora? Ya ahora que soy licenciado. Yo te dejé la polémica pregunta. Para mí, madera no va. No, está buena esa pregunta, es verdad. El tacho de metal tiene mucho más armónicos superiores y despega mucho de los ampli de bajo y de guitarra, ¿viste? Se escucha mucho mejor. Pero no te sorprendas, ¿eh? Por ahí a veces hay tachos de madera con muchísimos armónicos que están muy buenos para el rock. Me gustaría una definición tuya de la dinámica de lo musical y de lo sonoro. Bien, perfecto. Desde la dinámica, para mí es ese as bajo la manga. O sea, un batero o un músico, vamos a ampliarlo un poco, un músico que toca sin dinámica, para mí es un músico un poco limitado. No quiere decir que sea un músico bueno ni malo, o una música. Simplemente es limitado. Uno cuando toca sin dinámicas tiene un límite en los recursos, ¿viste? Y un límite significa que el día de mañana por ahí se te pueden cerrar algunas puertas.
tocar con dinámica sería como tener un traje de camaleón y adaptarse a distintos géneros. Por ejemplo, una dinámica, o sea, si vos podés tocar con una banda de rock al palo, te bajás del escenario y podés ir a tocar un laburito de jazz, también está bueno. Me parece como que te abre un poco el espectro, ni hablar la música sinfónica y todas esas músicas que precisan de la dinámica. Para mí es eso, la dinámica es un as bajo la manga. Vos podés tocar sin dinámica, si querés tocas todo fuerte o todo bajito, pero la dinámica nos diferencia por ahí a la hora de convertirnos en músicos profesionales. Y, si querés ahondo un poco más, las dinámicas internas, o sea, los acentos, los ghost note, todo eso, para mí le dan como un condimento a la música. Un baterista de jazz que está todo el tiempo tocando bajito, está bien, está cumpliendo, no dice nada. Ahora, cuando cada tanto te golpea un poquito más fuerte, te dice, loco, acá estoy, ahí son los músicos que más me gustan a mí. Entonces, básicamente es eso. La dinámica hace también al groove de la canción, ¿no? No sé, ves un baterista tocando esto, o sea, escuchás esto, pero vos lo ves que está con el golpe fantasma y tocando miles de cosas y que solamente se destaca ese golpe. Para mí es eso, es como desde lo musical es un as bajo la manga. Desde lo técnico, Oski, que me preguntás, todavía lo estoy aprendiendo cómo es la dinámica desde lo técnico. Me parece que está buenísimo controlarlas, está buenísimo cuando nos piden, che, toca más bajito, che, toca más fuerte, pero me parece que lo más importante desde la técnica es respetar la dinámica que está proponiendo el músico. Me parece que esa es la data que yo tiro desde la técnica, ¿no? Si el tipo toca de esa manera, bueno, ya está. Tenés que trabajar con eso, no querer transformar la forma de tocar que tiene porque a vos no te está llegando bien la señal, o no sé, por lo que sea, o porque te está llegando excesiva señal, lo que sea. Me parece que la dinámica para mí es algo desde lo técnico que todavía lo aprendo acá en el estudio todo el tiempo cuando estoy grabando. Y nada, si bien más o menos tengo como mis métodos y mis trucos, es algo que todavía es como una puerta que se abrió, ¿viste? Ahora que terminé con la universidad. Duró un montón al final. Les pido perdón si me excedí un poco más de lo que pensaban, pero bueno, el tema me apasiona y nada, me parecía que había que tocarlo de esta manera. Por ahí me pasé de largo en unas partes, pero bueno, nada, eso. Los saludo, los abrazo virtualmente a la distancia.